Cuando yo nací, no era como ahora, era más pequeño. Diría que amorfo. Por eso no me gusta hablar de esa parte de mi vida. Ni siquiera la logro recordar. Por lo que prefiero ir un poco más adelante. Cuando tenía 5 años más o menos. En aquella época, 1962, pensé que el año 1961 había sido una mierda. Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba e invadió Bahía de Cochinos. El ejército de la Alemania socialista empezó a levantar el muro de Berlín y en Siberia el gobierno soviético hizo estallar lo que llamaba la bomba del zar, la bomba atómica más grande del mundo en aquel entonces. Bueno, yo de todo eso no sabía nada. Y aunque lo hubiera sabido, ¿qué importaba? Si yo había nacido hacía poco, ¿qué iba a hacer? El lugar donde nací, bueno, me parecía como mínimo curioso. Y luego me preguntaba las cosas de siempre, ¿no? ¿Quién era yo? Mi madre decía que los niños los hacían en París. París se me antojaba que sería como ahora Silicon Valley, un sitio lleno de científicos, pero que hacían niños. Porque sí, lo de la cigüeña lo había oído. Pero eso es absolutamente irracional. Esa teoría no se sostenía de ninguna manera. Como podéis suponer, yo a mi madre me la creía. ¿Cómo iba a pensar que mi propia madre me mintiera? Ten en cuenta que no disponía de experiencia propia. Es igual que el tema de los Reyes Magos de Oriente. Vaya mentira, ¿no? Asombrosamente elaborada, donde tu familia, el gobierno de la nación, los medios de comunicación, eran todos cómplices para engañarte. Y tanto despliegue para engañar a un niño. No tenía fundamento ninguno, por lo que tenía que ser verdad. Incluso ese día en cuestión me acompañaban a recoger mis regalos al Palacio de Montjuic. Allí tenían comprados unos farsantes que se hacían pasar por auténticos reyes. Claro, los farsantes no los compraban mis padres, los compraban en la empresa de mi padre, que en aquel entonces era la SEAT. Bueno, el caso es que en el palacio no faltaba de nada. Había una suntuosidad, unas riquezas, pajes, caballos, yo qué sé, fotógrafos. Claro que al final empecé a mosquearme por pequeños fallos. Por ejemplo, una vez en casa me trajeron un traje de cowboy, porque a mí me gustaban mucho los westerns, el Llanero Solitario, Bronco Lay, Bonanza, bueno, Rin Tin Tin. Pero bueno, me trajeron el traje de cowboy solo con la cartuchera, en realidad la pistola no, porque mis padres en un alarde de ahorro pensaron que como los reyes impostores del palacio, a los que iba a ir esa misma mañana, tenían ya una pistola para regalarme según el catálogo, pues bueno, compraban el traje y se ahorraban el revólver. A mí aquello de que me dieran un regalo en 2 partes me pareció complicado, extraño. Y cuando el rey Baltasar me dio la pistola en una caja, ya la caja me pareció grande. Al desenvolverla vi que era una gran pistola espacial a pilas que hacía ruido y encendía luces de colores. Y miré a Baltasar y pensé, ¿tú eres tonto o qué? Además de negro, es que eres tonto. Imaginaos el desengaño para un niño. ¿Cómo iba a ir luego yo con un traje de cowboy enfundando una pistola espacial que no me cabía en la cartuchera? ¿Qué significaba aquello? Estaban todos locos. Mis padres que intentando convencerme. Pues sí, es lo mismo. Cuando te disparen tus amigos, pues tú le disparas un rayo láser. Claro, lo fulminaba, ¿eh? Solamente que me tenían a mí en otra película. Porque esa no era, ¿eh? A mí me parecía mucho más coherente la ficción, las películas en aquella época, que la realidad. Porque a ver qué hubiera pasado si un indio le dispara un rayo láser en el rancho de la Ponderosa, ¿eh? Y convierte
al rancho en una hoguera llena de astillas quemadas? A mis padres seguro que les hubiera dado igual. Y a Baltasar también. ¿Pero os imagináis el guionista de la serie? A ver cómo lo explica luego. Ahora todo está mucho más claro y a la gente es más difícil engañarla, porque enseguida lo puedes mirar todo en la Wikipedia y comparar. Ahora uno dispone de información inmediata, pero en aquella época la información te venía filtrada. De tu madre, de tu padre no, porque tu padre siempre estaba trabajando, no le podías preguntar. Más cuando venía estaba cansado. Pero la información te llegaba también del colegio y una enciclopedia de unas 300 páginas, donde 100 eran de religión, yo saqué varias matrículas de honor en religión, y otras 100 de directrices del régimen que había en la época. Las otras 100 ya se las tenían que distribuir pues, en las materias normales, aritmética, geografía, geometría, letras, ciencias en general. Bueno, si ibas al cine también te venía por una parte información, por aquel gran acontecimiento que se llamaba Nodo. Y bueno, normalmente siempre salías muy alegre porque te hacían saber la suerte que tenías de haber nacido en España. Cuna de héroes, como Viriato, el Cid Campeador, los Reyes Católicos y el mismísimo Franco. En aquella sociedad no tenías forma de ver que todo era absurdo. Mis padres, mis familiares, todo el mundo estaba confabulado. ¿Os acordáis de la película aquella de Truman Show? ¿Del Carrie? Pues viene a ser lo mismo. Todo el mundo estaba en el acto. Con la diferencia que en la película, pues más o menos todo el mundo disimulaba, porque todo el mundo sabía de qué se trataba. Pero aquí yo creo que todos estaban engañados como yo. Entonces, claro, ¿quién te va a mejor mentir? Que el que se cree que dice verdad, se cree su propia mentira. Eso es genial. Si pudiera darle al botón de avanzar y situarme al día de hoy, me daría cuenta de que en lo esencial nada ha cambiado. Nos siguen dando las mentiras con cuchara y biberón. Y nos las repiten una y otra vez, quizás con una música diferente. A los niños se les vuelve a engañar, pero en vez de religión y un álbum de cromos, les dan una pantalla repleta de píxeles. Yo en otra época estuve enganchado a las películas, pero gracias a la ficción tuve la oportunidad de escapar de mi realidad. Tal como estamos dejando el mundo, quizás la salvación de nuestros niños también esté en los videojuegos, en el poder zambullirse en el plasma para escapar de la realidad y poder vivir también sus sueños. Qué extraño, qué raro, ¿no?